Buenas noches, hermanos, hermanas, miembros de la viña, y no sé de dónde me estará escuchando usted. Tal vez me escuche de Argentina o me escuchen en otros lados del mundo. Los saludo en la paz del Señor, Dios me los bendiga. Estamos pasando por un momento muy especial acá en los Estados Unidos y en el mundo. Hoy día miraba en el televisor que son arriba de los 313.000 infectados en Estados Unidos y un número de 8.100 muertos por esta plaga. Nos da mucho que pensar y mucho que dar gracias a Dios los que estamos sanos y mantengamos la separación que nos está pidiendo el gobierno, pero también tengamos en cuenta de que es una plaga que no tiene hasta hoy día cura. No se la ve, no tiene olor, te infecta. Les pido por favor que traten de mantenerse a distancia y respeten el poder aislarse el mayor tiempo posible. Hoy día vamos a hablar de Daniel. Quería empezar el capítulo 3, pero me he dado cuenta de que hemos dejado muchas partes en el capítulo 1 y 2 que necesitamos leerlas y hablar de ellas, descubrir algunas revelaciones espirituales que tenemos a través del capítulo 1 y 2 antes de comenzar con el capítulo 3. Es muy importante que tengamos en cuenta que el capítulo 2 tiene muchas semillas que germinan en el capítulo 3. Hoy día vamos a ver una o dos. Bien así, hermanos. He visto, esta semana he podido tener la bendición de ver dos hermanos de la iglesia y poderlos tener cerca y hablarlos y ver que están bien. También he hablado por teléfono con 2 o 3 de ellos y veo que están en un buen espíritu y continúen así. Señor me los guarde, los bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros allí donde usted esté y mientras tanto, si usted puede, búsquese un lapicito, un papel, un cuaderno. Hoy día va a ser un día en el que dé mucha escritura. Suelen pasar estas cosas a veces en la viña. Lo extraño tremendamente al tiempo de prédica, de enseñanza, de canto, de alabanza, de comunión con los hermanos. En la escuela dominical, todas las actividades las extraño. Pero espero que con este tiempo de aislación que tenemos le podamos dar más valor al momento cuando lleguemos y tengamos nuestra comunión nuevamente. Bien así, inclinemos nuestros rostros, vamos delante del Padre para orar. Gracias te doy, Señor mío, por este vehículo en que nos das para comunicarnos con nuestro pueblo. Cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tienes misericordia de tu pueblo, de tus hijos, de que está haciendo verdad que habitamos bajo la sombra del Altísimo. Gracias, Padre, porque la peste que anda caminando no va a entrar a nuestro hogar, que va a suceder como aquellos días cuando el dintel de nuestros hogares estaba pintado con la sangre y el ángel heridor pasaba y no podía entrar. Gracias te doy, Padre, por la protección de nuestro pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Espero que me diga un amén allí donde esté. Bien, así hoy día vamos a hablar de el título que le he dado a esta lección es Elementos del heroísmo moral. Lo digo así porque los encontramos a Daniel y a los muchachos que contestaron de una forma tremenda, pero yo a veces pregunto de dónde salió esta constitución que tenían ellos, esta forma de vivir, cómo de responder tan jóvenes, porque estaban jovencitos. Calculo la adolescencia de Daniel y los otros muchachos un poco más jóvenes. Y el primer elemento que voy a hablar es elemento del heroísmo moral, es cuando tienes
discernimiento, si lo puedes anotar. Porque, ¿qué es lo que pasó? Vieron exactamente que comer la comida del rey estaba mal, discernieron. Pero ¿de dónde salió este discernimiento? En Deuteronomio 6, 4, 9, esto me dice que los padres hicieron un buen trabajo con ellos. Ese discernimiento lo aprenden de los padres. Me acuerdo que en casa, cuando comenzaron a nacer nuestros sobrinos y nuestros hijos, María, Santos, nos repetían estas palabras. En Deuteronomio 6, versos 4 y 9 dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Está la llave. Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cada vez que la palabra de Dios nos envuelve o estamos rodeados de esa sabiduría, el resultado es que comenzamos a tener un discernimiento. El segundo elemento que quiero hablar de heroísmo de estos muchachos es la resistencia al mal. A la distancia que cubrieron, calculo 600 millas, tal vez más. Pienso que es un poco más la distancia que caminaron, fueron llevados. Los habían raptado, pero eso no les debilitó el poder de observación. ¿Y a quién temer? Esta es una de las cosas que necesita el creyente, saber a quién temer. Ni bien comencé a caminar en la obra de Dios, en el camino del Señor, me fue dado este versículo, y que lo llevara y que lo aprendiera. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tememos muchas cosas. Hoy día le temen a este virus, le temen a temen a aquel otro. Pero déjame decirle de la boca del Señor Jesús, palabras de él, en Mateo 10, 26 al 29, lo que dice así: Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo por las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es el único que puede hacer eso a través de su juicio, es Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También en Santiago 4:7 dice: Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. No es al revés. Primero es someterse a Dios. No puedes resistir al diablo si no estás sometido al Señor. ¿Qué pasó? Esta resistencia al mal que estos muchachos tuvieron se desarrolló en los primeros años de sus vidas. En esos 11 o 10 años que tuvieron en sus hogares piadosos, hogares de padres que tenían la palabra. Y esto lo he dicho, lo digo, lo voy a seguir diciendo. Los niños no resisten naturalmente el mal, más bien lo abrazan. Y esto es lo que les pido: enséñenles a odiar el mal, a no estar cómodos en el pecado desde muy temprano, a no desperdiciar esa niñez de ellos, esa inocencia. Desde pequeños, enséñenlos. El otro versículo que quiero que vean es en Hebreos capítulo 12, 9 al 14, donde habla de disciplina. En algunos países de Centroamérica o afuera de los Estados Unidos, disciplina es una palabra dura, pero realmente veamos lo que dice acá en la Biblia. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinan, como a ellos les parece. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice acá en el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto le hablo a los varoncitos, a las mujercitas que ya están creciendo, de 12 para arriba. En Proverbios 3, 11 al 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y luego hay una amonestación para el padre también, donde dice, el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. Está en Proverbios 13, verso 24. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Hay en la Escritura un ejemplo en donde un padre no corrigió a sus hijos, y él era el sumo sacerdote, su nombre Eli. ¿Y qué pasó cuando los hijos de Eli comenzaron a obrar de la forma que lo hicieron? La gente no lo quiso. La gente se apartó. Y es allí donde es el principio de que cómo florece Samuel, el profeta Samuel. Esto lo pueden leer ustedes en su tiempo de lectura en 1 Samuel, en el capítulo 2, del verso 12 al 30. El otro elemento de heroísmo que estos muchachos tuvieron, sabían cómo expresarse aunque estuvieran en desacuerdo. La juventud, aunque parece que hace mucho tiempo que fui joven, es una etapa de conformidad. Todo le parece bien, es novedad. Y este incidente que pasó con los muchachos, con Daniel, con Sadrach, con Meshach, con Abednego, es un momento muy especial que nos enseña a nosotros que sí podemos expresar nuestro desacuerdo, como lo hicieron ellos. También otro elemento de heroísmo fue el valor físico que tuvieron. Porque en Daniel 2, verso 5, el jefe de los eunucos dice, si yo los dejo hacer lo que ustedes quieren, me van a cortar la cabeza a mí. Y es verdad. Porque los muchachos luego los tiraron en el próximo capítulo que vamos a ver, los tiran en el horno de fuego. Y también a Daniel lo ponen a dormir con los leones, en la guarida de los leones. Ese es un elemento tremendamente heroico, el poder tener un valor físico. Confiar en el Señor que Él nos va a salvar. El otro elemento también, y esto hemos hablado, nos cansamos de hablar, es perseverancia. Cuando el eunuco no lo ayudó, el jefe de los eunucos no lo ayuda a Daniel, ¿qué hizo Daniel? Fue mayordomo, perseveró. Otro elemento es determinación. ¿Cuál es el propósito que tienen en su corazón? Es el centro de su ser. No es un propósito superficial. No es una picazón o una comezón. Este es un propósito que está dentro y florece. Determinación. Próximo elemento eran mansos, mansedumbre. No se burlaban. Daniel respetuosamente solicitó o rogó a sus superiores. Y en esto, el último que voy a hablar, el último elemento que he descubierto, es que Daniel tenía un buen sentido común. Quiero leerlo en Daniel 1, versos 12 al 15.
Miren cómo les dice él. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues en ello y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Sentido común. En el Proverbio 20, capítulo 2, verso 11, dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Tenía un sentido común tremendo este muchacho. Dice, bueno, compárenos, Dios es correcto, esta es la dieta que Dios nos dice, vamos a ver, acá lo vamos a probar. Y lo probó. Daniel estaba destinado, porque si hablamos de predestinación, como lo habla en Efesios, en el capítulo 1, él estaba predestinado a ascender a un lugar destacado en el imperio babilónico y también en el subsiguiente imperio persa. Recibió personalmente profecía más asombrosa de la Biblia, profecías más grandes, más exquisitas que hay, las vamos a ver en Daniel 9, 10, 11 y 12. Incluso el Señor mismo, el Señor Jesús, lo autentica en Mateo 24, 15. Y también, esto lo he descubierto esta semana, fue clasificado con Noé y con Job. En Ezequiel, en el capítulo 14, verso 14, dice, si estuviesen en medio de ellas estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Vuelvo a repetirles, estos elementos que he hablado. Daniel obedeció al Señor y se quedó, por esa obediencia, en la posición que tenía hasta el día de su muerte. Ministró, y lo vamos a ver, bajo 4 reyes. Y probablemente, si hacemos bien el tiempo, la escala del tiempo, creo que Daniel vivió para ver sus hermanos judíos regresar a su tierra al final de su cautiverio. Otro detalle que nos dejamos, creo que lo hablé, pero ¿quién estaba a cargo de todo esto? Dios. Porque si usted ve en el capítulo 1 de Daniel, ve, Dios los entregó en manos de Nabucodonosor. Daniel 1:2 dice, y el Señor entregó en sus manos. Dios hizo que el oficial se mostrara buena voluntad a Daniel. Daniel 1:9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Número 3. Dios le dio conocimiento e inteligencia. Los 4 muchachos, estoy en capítulo 1, verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Creo que he cubierto algunas cosas que he dejado, que me había olvidado de hablar. Pero a través de estos próximos días, cuando me comience a leer más, estoy seguro que el Espíritu Santo me va a revelar algunas cosas que me he dejado en el tintero, como decimos los argentinos. Vamos a ver un poquito, para comenzar, el Daniel 3. Daniel 3 es el único capítulo en el que Daniel no lo encontramos. Ni siquiera está nombrado. Este es un registro de los 3 amigos de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego. ¿Por qué? Porque no iban a adorar la imagen que Nabucodonosor había hecho de la revelación del sueño. Dios los libera milagrosamente a estos 3 leales del horno de fuego. El capítulo 2 termina en promoción. El capítulo 3 es persecución. La promoción a menudo es seguida por la persecución para probar nuestra lealtad al Señor.
Cuando hablo del capítulo 3, yo le llamo adorar o quemarse. Y lo vuelvo a repetir, es una respuesta al capítulo 2, capítulo 3. Este libro de Daniel es una diferente de todos los otros libros de la Biblia, porque trata del tiempo de los gentiles. Y es la historia de los gentiles comenzando desde Nabucodonosor hasta el anticristo. Lo dije en las primeras clases, Jesús lo menciona en Lucas 21, 14. Y dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Este tiempo de los gentiles es revelado varias veces en el libro de Daniel. Lo vamos a encontrar a medida que lo vayamos desarrollando analíticamente. Pero quiero decir esto también. Eran 50 los muchachos que fueron tomados, o sea, 46 más los 4, Daniel, Meshach, Abednego. Okay. Se me traba la lengua con estos nombres. ¿Pero por qué? Porque cuando invade Nabucodonosor la tierra de Jerusalén, se fijó en las personas que tenían talento, jóvenes, que tenían futuro, que eran inteligentes, que eran parte de la corte, que no tenían ningún detalle físico. ¿Por qué? Porque los quería llevar para educarlos, para que luego ese talento lo aportaran hacia Babilonia. Pero Nabucodonosor no era rey todavía, su padre vivía. En el periodo que esto pasa, la noticia de que su padre, Nabopolassar, muere, llega y él va adelante a recibir el trono y recibe de Nabopolassar, su padre, un grupito formado de personas que dependían del ocultismo y de todo tipo de artes mágicas y ocultas. Esto lo vamos a ver cuando él trata de que le revelen el sueño. Es un grupito de 4, magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Pero yo creo que él quería probar que eran falsos. Porque cuando les dice lo del sueño, en Daniel 2.5, dice, el asunto lo olvidé. Y le agregó esto, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. En ese grupito estaba Daniel. Entonces Daniel dice, no, yo voy a orar. Y Dios le revela. ¿Y qué le hace cuando le revela? Salvó el grupo, se salva a él y salva a estos grupos. Dios le da la interpretación a Daniel, Daniel le da la interpretación al rey. Esto es Daniel 2.46. ¿Y qué es lo que hace el rey? Lo engrandece a Daniel, le da dones, lo hace gobernador y todo el grupito ese se salva. Incluso los 3 jóvenes. Ahora les pregunto, yo me hacía esta pregunta, ¿creen ustedes que eran agradecidos este grupo de magos, astrólogos, encantadores y caldeos? No lo vamos a encontrar porque en el capítulo 3, en el verso 8, vemos que ese grupo dice que hay que quemarlos. Y las semillas comienzan a nacer. Otra cosa más que antes que leamos un poquito del capítulo 3. Esto no sucede, el capítulo 3, verso 1, 2, no sucede ahí nomás que termine el capítulo 2. Pasan, yo creo en mi pobre contar que pasan seguro entre 12 y 18 años. Donde la semana o la próxima vez que nos encontremos vamos a hablar que hubo ¿cómo le voy a decir? Un golpe de estado. Y Nabucodonosor triunfa allá por el año 595 a.C. Y al triunfar de esto,
quieren hacer esa imagen grande, esa estatua grande. Pero vamos a ver el capítulo 3, vamos a ver si podemos leerlo un poquito. Pero un poquito nomás porque no tenemos tiempo. Se nos ha disparado el tiempo. Y no quiero que se aburran. Daniel 3, verso 1 al 2 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Si yo me pongo a pensar y usted se pone a leer la estatua o la figura que Daniel había visto, la cabeza era de oro. Después era plata, después era bronce. Pero este la hizo todo de oro. Es la primera incongruencia, la primera mentira que encontramos en el capítulo 3. ¿Cómo lo va a hacer de oro? Pero eso lo vamos a analizar un poquito más adelante porque lo hace de una glorificación a sí mismo. Se creía, ya le hemos dicho que él se creía lo mejor que existía. Pero el tiempo se nos ha ido, hermanos. Vamos a regresar. No sé si mañana tenemos otro sujeto porque mañana es el domingo de Ramos, el domingo que el Señor Jesucristo entra triunfalmente en Jerusalén, pero el tercer día, el miércoles, ya le dicen crucifíquenlo. Muy parecido a los triunfos de algunas personas. Hoy día te alaban y mañana te agarran a palos. Pero bueno, es así. Mañana vamos a hablar el sujeto de la noche que Jesús oró por nosotros. Y hoy día, hablando de oración, entiendan esto, lo he dicho tantas veces, lo quiero repetir. La oración no es un escape de responsabilidad. Es nuestra respuesta a la habilidad de Dios. Y si la persona o quien me haya escuchado no conozca del Señor por accidente, por curiosidad, ha visto esto, yo quiero que sepas que el Señor Jesucristo te está llamando. Y si no sos salvo o te has desviado del camino del Señor, puedes reconciliarte con Él. Trata de hacer esto, dilo conmigo, es la mejor inversión, es la mejor póliza de seguro que puedes comprar gratis hoy día para el resto de la eternidad. Y decir conmigo, despacio, y conmigo, querido Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que resucitó de entre los muertos para mi justificación. Estoy invocando su nombre para que me salves ahora. Si ha hecho usted esta oración conmigo, háganos saber. Envíenos una nota, háganos un like en Facebook. Creo que también estamos en YouTube, no sé si Ashley nos ha puesto allí. Pero comuníquese con nosotros. Hasta la próxima vez. Que el Señor los bendiga ricamente y los guarde. Quiero despedirme de ustedes en las palabras del Salmo, en el Salmo 37, en los versos 3 al 5, y dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hasta la próxima vez. Dios me los bendiga. Bye bye.